El sudor perlaba la frente de Anya, resbalando por sus sienes mientras sus puños cortaban el aire con la precisión de un halcón. Cada golpe, cada patada, era una sinfonía de fuerza y gracia que desmentía cualquier noción preconcebida de fragilidad. Su cabello azabache, recogido en una trenza tensa, se balanceaba con el ímpetu de sus movimientos. No era una dama delicada que suspiraba por relanteos, sino un torbellino de espíritu indomable, cuya verdadera pasión residía en la ancestral disciplina del Kung Fu. Acababa de terminar su rutina matutina en el dojo familiar, el olor a madera vieja y esfuerzo físico llenando sus pulmones, y ya su estómago, con una puntualidad digna de un reloj suizo, rugía. Su debilidad confesa eran los banquetes abundantes, la recompensa tangible tras cada jornada de esfuerzo. «Anya, si sigues así, vas a romper el suelo». La voz cantarina de Lena resonó desde la entrada del dojo, su figura esbelta hollada en el marco de la puerta, una sonrisa pícara en los labios. Lina, su mejor amiga y compañera de entrenamiento, compartía su agudo sentido del humor y la misma devoción por las artes marciales, aunque su situación económica era considerablemente más precaria. Eran cómplices en todo, desde bromas pesadas hasta secretos inconfesables. Aunque admito que ver a la dama del puño de hierro devorar un jabalí asado es un espectáculo que nunca me cansaré de admirar. Anya soltó una carcajada, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Tú y yo sabemos que el jabalí es solo el aperitivo. ¿Ya está listo el festín que prometiste o tendré que comerte a ti? Lena puso los ojos en blanco con afecto. Tu apetito es legendario, pero hoy el festín tendrá que esperar. Tenemos visitas y no son precisamente para admirar tus dotes culinarias. Su tono, normalmente ligero, había adquirido una inusual gravedad. La punzada de preocupación en el pecho de Anya fue instantánea. Sabía que la situación financiera de su familia, aunque nunca abiertamente discutida, pendía de un hilo. Una vieja deuda, un compromiso de honor que se remontaba a generaciones, amenazaba ahora con arrebatarles el dojo, su hogar, su herencia. Las visitas resultaron ser dos hombres de aspecto sombrío y un notario, quienes, con una frialdad calculada, expusieron la cruda realidad. La deuda era impagable en el plazo estipulado, pero había una solución, una propuesta inverosímil, casi una farsa, que se cernió sobre Anya como una sombra gélida. El poderoso y enigmático CEO, Alexander Volkov, necesitaba una prometida. Su exprometida había desaparecido en circunstancias misteriosas y la unión, vital para un acuerdo empresarial de dimensiones colosales, no podía posponerse. Anya, para salvar a su familia, debía reemplazarla. ¿Y qué se espera de mí?, preguntó Anya, su voz sorprendentemente tranquila a pesar del torbellino que se desataba en su interior. El notario carraspeó. Se espera que usted, señorita, se presente como una dama débil y agraciada, delicada, sumisa, un adorno para el brazo del señor Volkov, la antítesis de lo que parece ser. Su mirada escrutó a Anya, deteniéndose en sus músculos bien definidos y la cicatriz apenas visible sobre su ceja. La idea de fingir ser alguien tan opuesto a su naturaleza, una marioneta sin voluntad, le resultaba repulsiva. Su espíritu rebelde se alzó en protesta, pero la imagen de su abuela, sus padres, el dojo que era el latido de su linaje, la ancló a la realidad. La necesidad era apremiante, ineludible. Lena, a su lado, apretó su mano en un gesto silencioso de apoyo y consternación. Horas después, Anya se encontró en un opulento salón, los candelabros de cristal brillando como 1000 estrellas. La espera fue tensa, cada segundo un golpe de tambor en sus sienes. Finalmente, la puerta se abrió y él entró. Alexander Volkov. Su presencia llenó la estancia. Una figura alta y elegante, vestida con un traje oscuro que acentuaba su aura de poder. Pero fue su mirada lo que la golpeó. Distante, sí,
pero también cargada de una melancolía profunda, casi antigua. Había algo en sus ojos, en la forma en que el ceño fruncido apenas perceptible le marcaba la frente, que despertó en Anya una extraña familiaridad, una resonancia que no lograba descifrar. Era como mirar un reflejo distorsionado de un sueño olvidado. Él la observó, sus ojos oscuros recorriendo su figura, y por un instante, Anya sintió que él veía más allá de la máscara de dama delicada, que ya empezaba a construirse a su alrededor. El día siguiente amaneció con una crueldad inusitada. Anya, acostumbrada a la disciplina del dojo y al sudor honesto, se encontró prisionera en una sala de estar de excesiva opulencia, bajo la mirada escrutadora de Madame Dubois. La instructora de etiqueta, una mujer menuda con un moño tan tenso como su semblante, parecía haber sido esculpida en hielo seco. Cada arruga de su rostro, cada línea de sus labios finos, denotaba una vida dedicada a la perfección de los modales. «Señorita, la gracia no es un accidente, es una ciencia», sentenció Madame Dubois, golpeando su bastón ligeramente contra el suelo de parqué pulido, cuyo brillo rivalizaba con el de los candelabros de cristal. Debe andar como una pluma, sentarse como una nube, hablar como un susurro de seda. Su presencia debe ser una brisa suave, no un huracán. Anya, con 3 pesados tomos de enciclopedia sobre la cabeza y los hombros tensos hasta el punto de dolor, intentó deslizarse por la alfombra persa que cubría gran parte del salón. Cada paso era una batalla, una lucha interna entre la fuerza inherente a su ser y la fragilidad impuesta. Sus músculos, acostumbrados a la fuerza explosiva y a la precisión milimétrica de un golpe de kung fu, se rebelaban contra la lentitud forzada y la inmovilidad de la parte superior del cuerpo. Los libros se tambalearon precariamente, cayeron con un estruendo que hizo vibrar el aire, y Anya, con un gruñido ahogado más propio de una dama, los recogió, sintiendo el escrutinio de Madame Dubois como un aguijón. Lena, sentada en un sofá de terciopelo esmeralda, se cubría la boca con una mano. Sus hombros temblaban de risa incontrolable. «Pareces un elefante intentando bailar ballet, Anya. ¡Ánimo, dama del puño de hierro! ¿Solo un poco más de ligereza?» Se mofó, su voz apenas audible entre jadeos de diversión. «Cállate, o te juro que te usaré de cojín para cuando me caiga de nuevo», siseó Anya entre dientes, enderezando la pila de libros con una determinación que habría impresionado a cualquier oponente en el dojo, pero que solo exasperaba a su instructora. El entrenamiento continuó con la postura al sentarse. Madame Dubois demostró la delicadeza requerida. El leve giro de caderas, la suave caída sobre el asiento, la espalda recta, las rodillas juntas. Anya, en su primer intento, calculó mal la fuerza, como si la silla fuera un banco de entrenamiento y no un delicado mueble de época. Se desplomó con tal ímpetu que la silla de caoba crujió ominosamente bajo ella. Un instante después, una de las patas se partió con un chasquido seco y definitivo. Anya se quedó inmóvil, medio sentada en el suelo, con el rostro una máscara de asombro y sus ojos tan abiertos como los de un ciervo atrapado en los faros. «¡Oh, por los cielos!», exclamó Madame Dubois, llevándose una mano al pecho con un gesto teatral. «Señorita, no es un tronco cayendo en un aserradero, es una dama sentándose». Lena estalló en una carcajada tan fuerte que tuvo que levantarse y apoyarse en la pared. «Lo siento, Anya, pero es que nunca serás una dama, te lo juro. Eres mi guerrera, no una muñeca de porcelana». Anya solo pudo suspirar, la vergüenza y la frustración ardiendo en su interior. Fingir ser alguien que no era agotador. Las primeras interacciones con Alexander Volkov fueron un campo minado de tensión. Se celebraban en su vasto estudio, un lugar que parecía respirar la misma solemnidad que él. Alexander, siempre impecablemente vestido con trajes oscuros cortados a medida,
Observaba a Aña con una mirada que era a la vez penetrante y distante, como si intentara descifrar un enigma sin mostrar ninguna emoción. Aña se esforzaba por mantener la compostura, su voz suave y sus gestos controlados, pero la tensión era palpable, casi un tercer invitado en la habitación. En una ocasión, durante el ritual del té de la tarde, intentó tomar un pequeño sándwich de pepino con la gracia que Madame Dubois había intentado inculcarle. Cortó un diminuto bocado, lo llevó a sus labios con un movimiento casi etéreo y, al intentar masticar con la boca cerrada y la espalda recta, el trozo se le atascó en la garganta. Su rostro se puso rojo instantáneamente, sus ojos se abrieron desmesuradamente y un carraspeo forzado y ruidoso escapó de su boca, rompiendo el silencio sepulcral. Alexander la miró, una ceja ligeramente arqueada, antes de ofrecerle un vaso de agua con una frialdad cortés que solo acentuó la incomodidad de Aña. Ella lo tomó, bebió a grandes tragos y luchó por recuperar el aliento, sintiéndose como una idiota total. ¿Está usted bien, señorita?, preguntó Alexander, su voz monótona y sin un ápice de preocupación real, solo la mera formalidad. Perfectamente, señor Volkov, logró decir Aña, con la voz aún un poco ronca, mientras Lena, que la acompañaba en calidad de dama de compañía para observar su progreso, le daba una palmada en la espalda disimuladamente y le guiñaba un ojo con malicia, disfrutando de su sufrimiento. El punto de inflexión llegó durante una cena formal en la mansión Volkov, una velada que prometía ser tan tortuosa como el entrenamiento. Aña, vestida con un incómodo vestido de seda color perla que la hacía sentir como un paquete atado, fue presentada a la madre de Alexander, la señora Volkov. Lejos de la fría formalidad que esperaba, la señora Volkov era una mujer de sonrisa cálida y ojos amables que la recibió con un abrazo inesperado y sorprendentemente afectuoso. «Querida Aña, Alexander me ha hablado mucho de ti. Es un placer tenerte aquí en nuestro hogar», exclamó, su voz suave y melodiosa, sus manos delicadas acariciando el brazo de Aña. «Mi hijo necesita una mujer con tu espíritu. Lo animarás, estoy segura. Él es un alma un poco sombría a veces, pero con un buen corazón, lo prometo». Aña sintió una punzada de culpa que la retorció por dentro. La amabilidad de la señora Volkov era genuina, una efusión de cariño inesperada, y la máscara de dama delicada que Aña llevaba se sentía cada vez más pesada, casi asfixiante. ¿Cómo podría esta mujer tan dulce creer en una farsa tan elaborada, en una mentira que amenazaba con devorarla? Durante la cena, la señora Volkov, con un tono nostálgico y una ligera sonrisa melancólica, compartió anécdotas de la infancia de Alexander. Siempre fue un niño tan brillante, pero tan serio, incluso de pequeño. Y luego, después del accidente, ya sabes, el que tuvo de joven, perdió algunos de sus recuerdos de esa época, pobre muchacho. Se volvió aún más reservado, más distante. Pero siempre ha tenido un buen corazón, lo sé, aunque a veces le cueste mostrarlo. La mención del accidente y la amnesia resonó en Aña como una campana lejana, un eco fantasmal en su memoria. No era la primera vez que escuchaba algo así. Una imagen fugaz, casi un eco, cruzó su mente. Un niño, un árbol caído, una herida en la cabeza. Se sacudió la cabeza, intentando disipar la extraña sensación de familiaridad que la invadía. ¿Por qué le resultaba tan familiar esa historia? La culpa por su engaño se mezclaba ahora con una punzada de curiosidad, una semilla plantada en el fértil terreno de su mente que prometía crecer y enredarse en su destino de formas inesperadas. La velada terminó con Aña sintiéndose más confundida y dividida que nunca. La fachada de dama delicada se mantenía, pero el alma de guerrera empezaba a sentir el peso de la mentira, y una inquietante pregunta comenzaba a germinar en su interior. El anuncio del compromiso se cernió sobre Aña como una tormenta de confeti y flashes.
La mansión Volkov, normalmente un bastión de fría elegancia, se transformó en un hervidero de periodistas, fotógrafos y la élite social de la ciudad. Anya, enfundada en un vestido de seda azul noche que Madame Dubois había aprobado, con un suspiro de alivio, sentía cada fibra de la tela como una restricción. El escote era modesto, las mangas largas y delicadas, y la falda caía en suaves pliegues, una armadura de fragilidad diseñada para el papel que debía interpretar. Sonrisas forzadas, respuestas ensayadas, gestos medidos. Cada movimiento era una coreografía precisa, cada palabra una melodía estudiada. Se sentía como una marioneta en un escenario demasiado grande, con los hilos invisibles de la expectativa tirando de ella. Los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor, congelando su imagen en una instantánea de perfección impostada. La futura señora Volkov, susurraban los reporteros, sus voces como zumbidos de abejas curiosas. Anya se aferraba al brazo de Alexander, su mano apenas tocando su manga, como le había instruido Madame Dubois. La presión era inmensa, un peso sobre sus hombros que amenazaba con aplastarla. Señorita Anya, ¿cómo se siente al unirse a una de las familias más influyentes del país?, preguntó una reportera de voz estridente, apuntándole con un micrófono. Anya sonrió, una sonrisa tan dulce como el azúcar, y su voz, entrenada para la ocasión, salió como un susurro melifluo. Es un honor inmenso. Espero estar a la altura de las expectativas y apoyar al señor Volkov en sus nobles empresas. Por dentro su espíritu guerrero rugía, deseando responder con una patada giratoria o un golpe de puño. Pero la imagen de su dojo, la promesa a su familia, la anclaba a la farsa. Alexander, a su lado, era un pilar de calma y autoridad. Su mirada, aunque aún distante, se posaba en ella de vez en cuando y Anya sentía un extraño escalofrío. En una de esas miradas, breve y gélida, Alexander notó cómo sus nudillos se tensaban levemente, una tensión que no encajaba con la imagen de delicadeza que proyectaba. Una chispa fugaz, casi imperceptible, en sus ojos le intrigó. Era una contradicción, una discordancia en la sinfonía de fragilidad que ella interpretaba. Las interacciones con Alexander se volvieron más frecuentes, aunque siempre envueltas en la formalidad. Cenaban juntos en el comedor principal, asistían a eventos benéficos e incluso pasaban algunas mañanas revisando documentos en su estudio, una farsa de pareja comprometida que debía ser creíble para el ojo público. Fue durante estas interacciones que Anya comenzó a notar los pequeños detalles, los hábitos sutiles que construían el rompecabezas de su personalidad. Una tarde, mientras Alexander estaba inmerso en un informe financiero, Anya lo observó. Su ceño se fruncía de una manera particular cuando estaba concentrado, una arruga apenas perceptible entre sus cejas que le daba un aire de profunda seriedad, casi de dolor. Era un gesto que le resultaba inquietantemente familiar, como si lo hubiera visto 1000 veces antes, aunque su mente no pudiera anclarlo a ningún recuerdo concreto. También notó su preferencia por un té de hierbas específico, siempre servido en una taza de porcelana fina, sin azúcar ni leche. El aroma amargo y terroso se había vuelto un olor constante en el estudio, un ancla sensorial en la atmósfera opulenta. ¿A qué huele ese té?, preguntó una vez, más por curiosidad que por protocolo. Él la miró, sorprendido por la pregunta, y respondió con un simple: «Es una mezcla de hierbas de los Urales». Anya sintió otra punzada, una resonancia extraña. ¿Los Urales? ¿Por qué ese lugar le sonaba tan íntimo? Alexander, por su parte, aunque seguía viéndola como la dama delicada que le habían prometido, no podía evitar notar su peculiar torpeza. No era la torpeza de una persona descuidada, sino una especie de energía contenida que a veces escapaba. La forma en que sus dedos se aferraban a un bolígrafo con una fuerza innecesaria,
o cómo tropezaba ligeramente con el borde de una alfombra persa, solo para recuperar el equilibrio con una gracia instintiva que desmentía su aparente fragilidad. Había algo en esa lucha interna, en esa chispa salvaje que a veces brillaba en sus ojos cuando pensaba que no la observaba, que lo atraía. Era una contradicción que lo dejaba perplejo, una anomalía en la perfección de su prometida. Una vez, la encontró en el jardín intentando subir a un árbol para rescatar un gato y la vio moverse con una agilidad sorprendente antes de que ella se percatara de su presencia y volviera a su postura delicada. Él, por primera vez, sintió una punzada de algo parecido a la curiosidad. Un día, esperando a Alexander en su estudio mientras él atendía una llamada urgente, Anya se permitió curiosear por la inmensa habitación. Sus ojos se detuvieron en un pequeño medallón de plata, posado sobre una pila de libros antiguos en la repisa de la chimenea. Era un objeto sencillo, no ostentoso, pero su superficie estaba desgastada por el tiempo y el tacto. Lo tomó con cuidado. En el centro, grabada con una caligrafía elegante pero ligeramente desdibujada, había una única inicial, una A. Al tocarlo, una oleada de nostalgia la invadió, un sentimiento de pérdida y anhelo que no podía explicar. Era como si el medallón fuera un fragmento de un sueño olvidado, una pieza de su propio pasado que se negaba a revelarse. ¿Por qué le resultaba tan familiar? ¿Y por qué una A? Su propio nombre comenzaba con esa letra, pero la sensación era mucho más profunda que una simple coincidencia. La plata fría en su palma, el peso ligero del objeto, el diseño simple, todo evocaba un eco fantasmal en su memoria. Un leve mareo la asaltó y tuvo que cerrar los ojos por un instante. Cuando Alexander regresó, la encontró con el medallón en la mano, su rostro pálido y sus ojos velados por una emoción que él no pudo descifrar. Ella lo dejó rápidamente, fingiendo interés en un tomo cercano, pero la semilla del recuerdo ya había sido plantada, y su corazón latía con una pregunta sin respuesta. La majestuosidad de la Catedral de San Basilio parecía empequeñecer a los mortales que se congregaban para el evento. Pétalos de rosa blanca cubrían la alfombra carmesí que conducía al altar, y el aire vibraba con el suave murmullo de los invitados y el eco de un coro angelical. Anya, enfundada en un vestido de seda y encaje que pesaba como una armadura, sentía cada puntada como una restricción a su espíritu indomable. El velo, una cascada de tul diáfano, ocultaba la tensión en su mandíbula. Era la novia perfecta, la dama delicada que Alexander Volkov necesitaba. Pero por dentro, la guerrera sentía una punzada de disonancia, como una nota desafinada en una sinfonía de perfección. Sus ojos buscaron a Lena entre la multitud y la encontró sentada en primera fila con una sonrisa de complicidad que le infundió un gramo de coraje. Al otro lado del pasillo, la señora Volkov, ataviada en un elegante traje de 2 piezas color lavanda, irradiaba una felicidad tan genuina que le oprimió el pecho a Anya. Sus ojos, llenos de lágrimas de alegría, se posaron en ella con una dulzura inmensa. Esa mirada, pura y sin reservas, fue un bálsamo inesperado. ¿Cómo podía esta mujer tan dulce creer en una farsa tan elaborada? La culpa, un nudo apretado en su estómago, se mezcló con una extraña calidez. Alexander la esperaba al final del pasillo, su figura alta y sombría, un estudio en elegancia y enigma. Su mirada se cruzó con la de Anya, un instante fugaz en el que el tiempo pareció detenerse. No había calidez, no había emoción discernible, solo una formalidad gélida que, extrañamente, la tranquilizó. Era el papel que ambos debían interpretar, y él lo hacía con una maestría impecable. La ceremonia transcurrió en una bruma de incienso y votos. Anya repetía las palabras con una voz suave y temblorosa, sintiéndose como una actriz en una obra de teatro. El anillo de platino, frío y pesado, se deslizó en su dedo, un sello de su nueva prisión dorada. Al finalizar, la señora Volkov se acercó a ella, sus ojos húmedos. «Bienvenida a la familia, querida Anya. Estoy tan feliz por Alexander.
Él necesita tu luz en su vida. El abrazo fue cálido y sincero, y Anya se sintió más impostora que nunca. Tras la boda, la mansión Volkov se convirtió en su nuevo hogar, un laberinto de opulencia donde su doble vida se intensificó hasta el absurdo. La primera semana fue un torbellino de intentos fallidos por mantener la fachada. Por las noches, cuando el silencio envolvía la mansión y las luces se atenuaban, Anya se transformaba. La delicada dama de porcelana cedía el paso a la guerrera hambrienta. Su habitación, un santuario de seda y terciopelo, se convirtió en su fortaleza secreta. Con la complicidad de Lena, quien ahora era su asistente personal y su cómplice en el engaño, Anya organizaba atracones nocturnos. Lena, con una habilidad digna de un espía, se las arreglaba para olvidar bandejas de sándwiches, pequeños asados y postres elaborados en la cocina, que luego Anya rescataba y escondía estratégicamente en un baúl antiguo o bajo el colchón. Una noche, mientras devoraba un pollo asado entero con las manos, sentada en el suelo de su habitación, Lena la encontró. «¡Por todos los cielos, Anya! ¡Pareces un lobo hambriento!», exclamó Lena, riéndose a carcajadas. «Si Alexander te viera así, creo que se desmayaría del susto». Anya, con la cara manchada de salsa, sonrió con malicia. «Él solo ve lo que quiere ver. Además, ¿qué van a hacer? ¿Divorciarse de mí por mi apetito voraz? No creo que esté en el contrato». La fuerza era otro desafío constante. Un día, mientras estaba sola en la sala de estar principal, Anya decidió que el pesado sofá de terciopelo esmeralda, un mueble que parecía pesar 1 tonelada, quedaría mejor junto a la chimenea. Con un gruñido bajo y un esfuerzo que habría roto la espalda de cualquier dama delicada, lo levantó y lo arrastró sin dificultad. Justo cuando estaba ajustando la última pata, la puerta se abrió y Alexander entró, con un libro en la mano. Anya soltó el sofá con un estruendo y se llevó las manos a la espalda, fingiendo un dolor agudo. «¡Oh, señor Volkov! ¡Qué sorpresa! Solo estaba intentando mover este mueble tan pesado. Casi me rompo la espalda». Su voz era un quejido y se tambaleó ligeramente para enfatizar su debilidad. Alexander la miró, una ceja arqueada, sus ojos oscuros recorriendo el sofá recién movido y la figura de Anya, cuya respiración aún estaba ligeramente agitada. «Ya veo. Quizás debería haber llamado a los mozos de cuerda, señorita», dijo con su tono monótono habitual, aunque Anya juraría que había un atisbo de algo parecido a la diversión en sus ojos. Se acercó al sofá, pasó una mano por el terciopelo y luego se detuvo, observando una ligera marca de arrastre en el suelo de mármol. «Espero que no se haya lastimado». No, estoy perfectamente, solo un poco débil», respondió Anya, con una sonrisa forzada. Alexander se limitó a asentir y se sentó en el sofá recién reubicado, abriendo su libro. Anya sintió un escalofrío. Había visto a través de su farsa. Las interacciones con la señora Volkov se convirtieron en un refugio inesperado. Durante las cenas o las tardes de té, la madre de Alexander, ajena por completo al engaño, compartía historias entrañables de la infancia de su hijo. «Alexander siempre fue un niño muy curioso», recordaba una tarde con una sonrisa melancólica. Le encantaba explorar el bosque detrás de la antigua cabaña de verano. Una vez encontró un pequeño cachorro abandonado y lo llevó a casa. Lo llamó Sombra, pero Sombra se escapó después del accidente de Alexander, cuando él era muy pequeño. Nunca lo volvimos a ver, y Alexander estaba inconsolable. La mención del cachorro Sombra y el bosque golpeó a Anya con la fuerza de un rayo. Un destello de memoria, fugaz y casi tangible, cruzó su mente. Un niño con el cabello revuelto, un cachorro negro como la noche y un juego de exploradores en un bosque frondoso. El medallón con la A en el estudio de Alexander, el accidente, la amnesia. Todo comenzó a encajar con una precisión inquietante. Un sudor frío perló su frente. ¿Podría ser?
¿Podría Alexander ser el mismo niño que ella conoció en la cabaña de sus abuelos? ¿El mismo niño con el que compartió secretos y sueños antes de que un accidente los separara? La convivencia forzada, a pesar de la farsa, empezó a generar una extraña cercanía entre ellos. Compartían las comidas, los eventos sociales e incluso algunas conversaciones que iban más allá de la mera formalidad. Anya, a pesar de su papel, no podía evitar la chispa de su personalidad. Una noche, durante una cena con unos socios de Alexander, uno de ellos hizo un comentario despectivo sobre el kung fu, calificándolo de danza exótica sin valor real. Anya, antes de que pudiera controlarse, enderezó la espalda y, con una voz más firme de lo permitido para una dama delicada, refutó el comentario con una elocuencia inesperada, defendiendo la disciplina y la filosofía del arte marcial. Alexander la observó, sorprendido, y por primera vez, Anya vio una chispa de algo más que formalidad en sus ojos, un atisbo de interés, quizás incluso de admiración. Él, por su parte, aunque seguía distante, empezó a notar las inconsistencias en el personaje de Anya con una curiosidad creciente. La forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de algo que la apasionaba, la fuerza que a veces se escapaba en sus gestos, la determinación en su mirada. Una tarde, la encontró en el jardín, intentando subir a un árbol para rescatar un pájaro atrapado. Su agilidad, su destreza, eran las de una atleta, no las de una dama delicada. Cuando ella se percató de su presencia, se dejó caer al suelo con un ¡ay! Exagerado, fingiendo haberse lastimado. Alexander la ayudó a levantarse, su mano rozando la de ella, y por un instante sintió la fuerza de sus dedos. Sus miradas se encontraron, y en sus ojos oscuros, Anya vio una pregunta tácita, un reconocimiento de la contradicción que ella se esforzaba tanto por ocultar. La farsa se mantenía, pero la delgada línea entre la verdad y la mentira empezaba a desdibujarse, y la inquietante posibilidad de que el destino los hubiera unido de una manera mucho más profunda de lo que ambos imaginaban comenzaba a arraigar en el corazón de Anya. El delgado hilo de la farsa de Anya comenzó a deshilacharse, no con un estruendo, sino con una serie de sutiles, casi imperceptibles, grietas que solo la mirada aguda de Alexander Volkov podía detectar. Su debilidad era a veces demasiado exagerada, como una actriz sobreactuando su papel. Su gracia se rompía en momentos de sorpresa o frustración, revelando una rapidez y agilidad que desmentían su fachada. Alexander, aunque seguía manteniendo su distancia formal, empezó a observarla con una curiosidad más intensa. Un ceño fruncido apenas visible que denotaba un enigma en proceso de desciframiento. Una tarde, mientras revisaban unos planos arquitectónicos en el salón, un pesado pisapapeles de cristal, una antigüedad de gran valor, resbaló de la mesa auxiliar. El objeto se precipitó hacia el suelo de mármol con una velocidad alarmante, prometiendo un estruendo y una consecuente limpieza de cristales rotos. Antes de que Alexander pudiera reaccionar o incluso registrar el incidente, Anya se lanzó. Fue un movimiento fluido, casi felino, una ráfaga de seda azul que se interpuso entre el pisapapeles y el suelo. Sus dedos se cerraron alrededor del cristal con una precisión milimétrica, su cuerpo girando con la gracia de una bailarina de kung fu. Un instante después, como si se hubiera dado cuenta de su error, sus ojos se abrieron desmesuradamente y soltó un pequeño grito ahogado. El pisapapeles, ahora salvo en sus manos, tembló ligeramente. Anya se llevó una mano al pecho, sus ojos fingiendo el terror más absoluto. ¡Oh, por los cielos! ¡Casi se cae! ¡Qué susto tan terrible! Siento que me desmayo, señor Volkov. Se tambaleó ligeramente, buscando el respaldo de un sillón cercano, su rostro pálido y sus labios temblorosos. La actuación era casi perfecta. Alexander la observó, sus ojos oscuros fijos en ella. No había un atisbo de preocupación en su mirada, solo una calculada observación. Sus labios se curvaron apenas, un gesto tan sutil que podría haber sido una ilusión.
Ciertamente, señorita, ha sido un reflejo. Admirable. No sabía que era usted tan rápida. Su voz era monótona, pero Anya sintió la punzada de su escrutinio. La había visto la verdad por un breve instante. La vergüenza y el pánico se mezclaron en su estómago. Se recostó en el sillón, cerrando los ojos con un suspiro dramático. El pánico me da fuerzas insospechadas, señor Volkov. La adrenalina, supongo. Alexander se limitó a asentir, pero la chispa de intriga en sus ojos se había encendido. Pocos días después, la señora Volkov organizó una velada musical íntima en la mansión con un pequeño cuarteto de cuerda interpretando piezas clásicas rusas. Anya, sentada junto a Alexander, intentaba mantener una postura impecable mientras su mente divagaba. De repente, una melodía suave y melancólica llenó la estancia. Era una canción de cuna tradicional, una melodía que su abuela solía cantarle cuando era niña. Alexander, que había estado revisando discretamente unos documentos en su tablet, se detuvo. Sus ojos, antes enfocados en la pantalla, se alzaron y se clavaron en el vacío, como si estuviera escuchando algo más allá de la música. Su ceño se frunció y una mano se llevó a la sien, frotándola lentamente. Una expresión de vaga incomodidad, casi de dolor, cruzó su rostro normalmente imperturbable. «Esta melodía», murmuró, su voz apenas audible, «me resulta extrañamente familiar, como si la hubiera escuchado antes, hace mucho tiempo». Anya sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa misma canción. Un recuerdo vívido la asaltó. Ella, una niña pequeña, sentada bajo un roble, mientras un niño de cabello revuelto y ojos grandes la escuchaba atentamente. Era la canción que su abuela le había enseñado y que ella, a su vez, le había cantado al pequeño Alexander durante sus veranos en la cabaña. El déjà vu de él era el recuerdo de ella. La pieza del rompecabezas más grande y dolorosa acababa de encajar. El aire se volvió espeso, cargado de una revelación que la golpeó con la fuerza de un tsunami. Alexander, el medallón con la A, el accidente, el perro sombra, el té de los Urales, todo. Él era él. El niño de sus recuerdos, su primer amor, el compañero de juegos con el que había compartido secretos y promesas bajo el sol de verano. El que había desaparecido de su vida abruptamente, dejándola con un vacío y una promesa de encontrarlo de nuevo. La punzada en su pecho fue insoportable, una mezcla de alegría, pánico y una culpa atroz. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, se posaron en el perfil de Alexander. Él seguía con los ojos cerrados, sumido en esa vaga sensación de familiaridad. ¿Cómo no lo había visto antes? La melancolía en sus ojos, el gesto de su ceño fruncido, incluso la forma en que sostenía su taza de té. Eran los mismos detalles que la habían intrigado desde el principio, ahora magnificados por la lente de la verdad. La promesa que le hizo de niña, «Te encontraré, no importa dónde vayas», resonó en su mente con una intensidad desgarradora. Y aquí estaba, ante ella, el hombre en el que se había convertido ese niño, y ella fingiendo ser una extraña. La velada continuó, pero para Anya el mundo había cambiado. La fachada de dama delicada que había construido con tanto esfuerzo se sentía ahora como una pesada armadura, asfixiante y falsa. Cada sonrisa forzada, cada palabra suave, era una puñalada a su propio corazón. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo que él no la recordaba, que ella era una mentira andante en su propia vida? La carga de la mentira se volvió insoportable, un peso que la oprimía con cada respiración. Sus sentimientos por él, los verdaderos, aquellos que había creído enterrados bajo años de disciplina y distancia, resurgieron con una fuerza abrumadora. No era la atracción de una farsa, sino el eco de un amor infantil que había madurado en su interior. Lo amaba. Lo había amado desde siempre, y ahora lo tenía delante,
y la única forma de salvar a su familia era seguir engañándolo. Esa noche, en la soledad de su opulenta habitación, Anya se permitió llorar. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas, mezclándose con la angustia de su descubrimiento. La guerrera que era se sentía indefensa, atrapada en una jaula de oro. ¿Cómo podría confesarle la verdad sin arriesgar todo lo que había sacrificado? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y decirle que la prometida que él necesitaba, la que fingía ser, era en realidad el fantasma de su pasado, la niña que le prometió volver a encontrar? El dilema era cruel y el peso de su secreto amenazaba con aplastarla. La máscara, por fin, comenzaba a resquebrajarse. La revelación de la noche anterior había dejado a Anya con el alma en carne viva. Cada fibra de su ser gritaba la verdad, pero su mente, fría y calculadora, le recordaba la promesa, la deuda, el dojo. Alexander era el niño de sus recuerdos, el chico de los ojos profundos y la risa contagiosa, y ella era ahora su prometida falsa, su dama delicada. El peso de la mentira se había duplicado, triplicado, y cada mirada de él, cada gesto distante, era una puñalada que le recordaba la barrera invisible que lo separaba. Esa mañana, la mansión Volkov parecía más laberíntica y opresiva que nunca. Anya se movía entre el desayuno formal y las lecciones de protocolo con Madame Dubois como un autómata, su mente un torbellino de ¿y si? ¿Y si él la recordara? ¿Y si ella le contara la verdad? El miedo a la ruina de su familia chocaba con un anhelo desesperado de derribar la máscara, de ser la Anya guerrera, la Anya real, la que había amado a ese niño hace tanto tiempo. Fue la señora Volkov quien, con su habitual dulzura, propuso una tarde diferente. Querida Anya, Alexander y yo planeábamos ir a la antigua dacha de verano. Hay algunas cosas de su infancia que quiero llevar a la casa principal. ¿Te gustaría acompañarnos? Sería una buena oportunidad para que conozcas un poco más de su pasado. El corazón de Anya dio un vuelco. La dacha. La misma cabaña de verano donde sus abuelos habían vivido. La misma donde ella y Alexander habían pasado aquellos veranos inolvidables. Era una trampa, un campo minado de recuerdos, pero no podía negarse. Una parte de ella anhelaba la confirmación, el doloroso reencuentro con su pasado compartido. El trayecto en coche fue silencioso. Alexander, inmerso en su tablet, apenas despegaba la vista de la pantalla, su perfil sombrío e inescrutable. Anya, a su lado, observaba el paisaje pasar, cada árbol, cada curva del camino, un eco de un tiempo lejano. Cuando el coche se detuvo frente a la dacha, un nudo se apretó en su garganta. La pequeña cabaña de madera, aunque más envejecida, conservaba el mismo encanto rústico. El bosque que la rodeaba, ahora más denso, parecía susurrar secretos antiguos. Dentro, el aire olía a madera vieja, polvo y recuerdos. La señora Volkov, con una caja de cartón en las manos, señaló un pequeño baúl de cedro en un rincón. Aquí guardábamos algunos de los tesoros de Alexander. ¿Me ayudas a revisarlos, Anya? Creo que hay algunos dibujos antiguos que quiero conservar. Este es muy bonito, murmuró, su voz apenas un susurro. Alexander, atraído por su tono, se acercó. Tomó el pájaro de sus manos, sus dedos rozando los de ella. Lo examinó con una expresión de perplejidad. «Un pájaro de madera», dijo, su voz monótona. «No recuerdo haberlo visto antes. Es peculiar». Sus palabras eran un recordatorio de la misión de Anya, pero también un eco de la verdad que se negaba a decir. La señora Volkov intuía un secreto profundo, una corriente subterránea que conectaba a su hijo con esta mujer, una conexión que iba más allá de un mero compromiso arreglado. Anya, con el corazón destrozado, sabía que la farsa no duraría mucho más. Cada día que pasaba, el peso del engaño se hacía más insoportable, y el deseo de ser ella misma, de reclamar su historia con Alexander, crecía con una fuerza indomable.
El crepúsculo se había tragado la mansión Volkov, sumiéndola en un silencio que solo el viento, al acariciar los cristales, se atrevía a romper. Anya, sin embargo, no dormía. Su mente, un torbellino de emociones, la mantenía en vela, el peso de su secreto más asfixiante que nunca. Un crujido sutil, casi imperceptible, rompió la quietud de la noche. Un sonido ajeno, metálico, que la puso en alerta. Sus sentidos, afinados por años de disciplina, captaron la disonancia. No era el crujido de la madera vieja, ni el gemido de las tuberías. Era el sonido de una intrusión. Se levantó de la cama con la agilidad de una sombra, sus pies descalzos apenas rozando la alfombra persa. Su corazón latía con una mezcla de pánico y una extraña excitación. La guerrera por fin iba a tener su momento. Recorrió el pasillo en silencio, sus ojos escrutando la oscuridad. La puerta del estudio de Alexander estaba entreabierta. Un tenue haz de luz se filtraba desde el interior y se escuchaban voces susurrantes. Los intrusos. Anya se acercó con cautela. Dentro, dos figuras encapuchadas rebuscaban entre los documentos de Alexander, sus linternas danzando sobre los muebles antiguos. Uno de ellos, corpulento, sostenía una pequeña palanca, mientras el otro, más delgado, intentaba forzar la caja fuerte empotrada en la pared. Pero lo que la heló hasta los huesos fue ver a Alexander atado a una silla, con una mordaza en la boca, sus ojos oscuros fijos en la escena, cargados de una furia contenida. La señora Volkov, que había salido de su habitación al escuchar el alboroto, acababa de ser interceptada por el intruso corpulento, quien la sujetaba con fuerza, su mano cubriendo su boca para ahogar un grito. Una furia fría, primigenia, barrió el miedo de Anya. La máscara de la dama delicada se hizo añicos en un instante. Sus ojos, antes velados por la dulzura fingida, ahora brillaban con la intensidad de un depredador. La energía contenida durante meses estalló. Con un grito ahogado que era más un rugido de batalla que un lamento, Anya se lanzó. El intruso delgado, sorprendido, se giró. Anya no le dio tiempo a reaccionar. Su pierna, una ráfaga de seda y músculo, se elevó en una patada de media luna que impactó en el brazo del hombre con la fuerza de un ariete. El ladrón soltó la palanca con un chillido de dolor, su brazo colgando inerte. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Anya giró, su puño cerrado impactando en su mandíbula con una precisión milimétrica. El hombre cayó al suelo como un saco de patatas, inconsciente. El corpulento, al ver a su compañero caer, soltó a la señora Volkov y se abalanzó sobre Anya, blandiendo un objeto brillante. Era un cuchillo. La señora Volkov emitió un grito ahogado. Anya, sin inmutarse, esquivó el ataque con una fluidez asombrosa. Su cuerpo se movió como el agua, evadiendo el filo. Con un bloqueo de palma, desvió el brazo del atacante y luego, con una secuencia de golpes de nudillo a puntos de presión clave, lo desarmó. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Anya lo inmovilizó con una llave de brazo, su rodilla en su espalda, su mano en su cuello, controlando cada movimiento. El ladrón gimió de dolor, incapaz de moverse. Alexander, con los ojos desorbitados, había presenciado toda la escena. Su esposa, la mujer que se desmayaba por un sándwich de pepino, la que rompía sillas al sentarse, había desmantelado a dos hombres armados con la gracia letal de una pantera. Su mandíbula, antes tensa por la mordaza, ahora colgaba ligeramente, el shock puro y sin adulterar. La señora Volkov, liberada, se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en Anya, una mezcla de terror y asombro pintada en su rostro. En ese momento, las luces de seguridad de la mansión se encendieron y los pasos apresurados de los guardias de seguridad resonaron en el pasillo. Anya soltó al intruso, su respiración agitada, el brillo de la batalla aún en sus ojos. Se giró para mirar a Alexander y la adrenalina comenzó a ceder,
reemplazada por una oleada de vergüenza y desesperación. Las lágrimas, que había contenido durante meses, brotaron de sus ojos, calientes y copiosas. Corrió hacia Alexander, desatándolo con manos temblorosas. Cuando la mordaza cayó, él no dijo nada, solo la miró, sus ojos oscuros llenos de una confusión abismal. «Alexander», comenzó Anya, su voz rota por el llanto. Se arrodilló ante él, tomando sus manos. «Tengo que decirte la verdad, toda la verdad». Las palabras se atropellaban, urgentes, dolorosas. «Yo no soy quien crees, no soy la dama delicada que te prometieron. Soy Anya, la guerrera, la que entrena Kung Fu desde niña, la que come jabalí asado con las manos». Una risa amarga escapó de sus labios. «Mi familia, nuestro dojo, estaban en peligro. Una deuda. Me pidieron que te reemplazara, que fuera tu prometida, la antítesis de mí, para salvarlos, y lo hice, por ellos». Sus ojos, anegados en lágrimas, se fijaron en los suyos. «Pero hay algo más, algo que no sabías. Tú eres el niño del bosque, el de la cabaña de verano, mi primer amor, el que perdió sus recuerdos después del accidente. Yo nunca te olvidé, Alexander, nunca». Su voz se quebró. El pájaro de madera, la canción de cuna, el perro sombra, todo, es real, tú y yo. La señora Volkov, que había escuchado cada palabra, se acercó, sus ojos también húmedos. En lugar de ira o reproche, había una profunda tristeza y una comprensión casi palpable. «Alexander», susurró, su voz suave. «Siempre supe que había algo. Siempre vi una luz especial en ella. Y tú, mi hijo, siempre fuiste un alma solitaria después de aquello». Se acercó a Anya y la abrazó con fuerza. «No te disculpes, querida. Has salvado nuestras vidas. Ya has amado a mi hijo desde siempre». Alexander, liberado de sus ataduras, se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Ira, sí, por la elaborada mentira. Confusión, por la avalancha de información y la figura imponente que Anya acababa de revelar. Pero también una extraña fascinación. La mujer que tenía delante era una fuerza de la naturaleza, una contradicción andante, y esa chispa salvaje era innegablemente atractiva. Mientras Anya hablaba, mientras las lágrimas surcaban su rostro, Alexander sintió que un dique se rompía en su mente. Las imágenes fragmentadas, los ecos fantasmales, comenzaron a unirse con una claridad dolorosa. El olor a pino del bosque, el sabor de las bayas silvestres, la risa cristalina de una niña con cabello azabache. Una mano pequeña sosteniendo un pájaro de madera toscamente tallado. Un juramento infantil bajo el sol de verano. «Te encontraré, no importa dónde vayas». La melodía de la canción de cuna, no solo en su mente, sino también en el sonido de la voz de Anya. Era ella, la niña de sus recuerdos más preciados, la que había creído perdida para siempre en la bruma de su amnesia. La punzada de un dolor agudo, de una pérdida inmensa, lo atravesó, seguida de una oleada de comprensión. La distancia, la frialdad, la fachada, todo se desvaneció. Solo quedó Anya, la verdadera Anya, la guerrera, la amante de su infancia. Sus ojos se fijaron en los de ella, no con la formalidad gélida de antes, sino con una intensidad que prometía un futuro incierto, pero innegablemente entrelazado. La mentira se había desvelado, y con ella, una verdad mucho más profunda y poderosa había resurgido de las cenizas del pasado. El aire en el estudio de Alexander se volvió denso, cargado con el peso de las verdades reveladas. Las palabras de Anya, crudas y desgarradoras, resonaron en el silencio que siguió a la partida de los guardias, quienes se llevaron a los intrusos esposados. Alexander, aún de pie, con el rostro una mezcla de estupefacción y una profunda epifanía,
la observaba. La farsa se había desmoronado, pero en sus escombros, un puente hacia el pasado se había alzado. Los recuerdos, que momentos antes eran fragmentos dispersos, ahora se unieron con una claridad impactante. La melodía de la canción de cuna, el olor a pino del bosque, el tacto tosco del pájaro de madera, la risa cristalina de una niña con cabello azabache, los ojos brillantes de un cachorro negro, el accidente, la cabaña, el vacío. Todo encajó como piezas de un rompecabezas largamente olvidado. Él era el niño del bosque, y ella, la pequeña Anya, su compañera de juegos, su confidente, la niña que le había prometido no olvidarlo. La misma que ahora, con el rostro surcado de lágrimas y el cuerpo tembloroso por la adrenalina, se arrodillaba ante él, la guerrera que acababa de salvar su vida. La ira, que por un instante había amenazado con surgir por el engaño, se disipó como humo ante la avalancha de la verdad. No había espacio para el reproche, solo para el asombro. La dama delicada que había conocido, la prometida formal y un tanto torpe, era solo un velo. Debajo se encontraba la Anya de su infancia, la Anya indomable, la Anya que acababa de luchar como una leona por su familia y por él. La conexión que había sentido desde el principio, esa extraña familiaridad que lo había intrigado, ahora se revelaba como el eco de un amor infantil que nunca se había extinguido, solo había estado dormido. Alexander se acercó a ella, sus pasos lentos y deliberados. Se arrodilló, no para juzgarla, sino para verla a los ojos. Con manos temblorosas, acarició su rostro, limpiando las lágrimas saladas. Anya. Su voz era apenas un susurro, cargada de una emoción que rara vez se permitía mostrar. No te reprocho la mentira. Te reprocho no haberte encontrado antes, no haberte recordado. Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. No lo entendía, Alexander. Tu amnesia, no sabía cómo decírtelo. Él negó con la cabeza, una sonrisa melancólica asomando en sus labios. La dama delicada era un enigma fascinante, un personaje que me intrigaba por sus contradicciones. La torpeza, la fuerza oculta, esa chispa en tus ojos. Pero la Anya que acaba de desmantelar a dos hombres con la gracia de un depredador, la que defiende con pasión lo que ama, la que come jabalí asado con las manos, esa es la mujer de mis sueños, la de mis recuerdos, la que he amado desde siempre y a la que, sin saberlo, he vuelto a amar. Las palabras de Alexander fueron un bálsamo para el alma herida de Anya. Las lágrimas, esta vez, fueron de alivio y una alegría abrumadora. Se lanzó a sus brazos, un abrazo que fue tanto una disculpa como una promesa, un reencuentro de almas que habían estado separadas por el tiempo y el olvido. La señora Volkov, quien había presenciado el emotivo momento con lágrimas en los ojos, se acercó a ellos, su rostro radiante. «Siempre lo supe», dijo, su voz melodiosa. «Siempre sentí que había algo especial entre ustedes, una conexión que iba más allá de lo que se veía. Y Alexander, mi hijo, siempre fue un alma solitaria después de aquello. Pero tú, Anya, has traído la luz de vuelta a sus ojos. No hay nada que perdonar, querida, solo amor que celebrar». Abrazó a ambos con una calidez genuina, sellando la reconciliación con su bendición. Anya, por primera vez en meses, sintió que podía respirar. La armadura de la dama delicada se había desprendido, revelando a la guerrera que era. El peso de la culpa se levantó, reemplazado por una ligereza que no había sentido desde la infancia. Con Alexander a su lado, amándola por quien realmente era, el futuro se presentaba no como una farsa, sino como una aventura. Los días que siguieron fueron una revelación. Anya, despojada de pretensiones, regresó al dojo familiar con una energía renovada. Sus puños cortaban el aire con una libertad que antes no se permitía. Sus patadas resonaban con la fuerza de un espíritu liberado.
Alexander la observaba, no con la distancia formal de antes, sino con una fascinación que no podía ocultar. La veía entrenar, sus músculos tensos bajo la tela de su yi, su rostro concentrado, y en esos momentos veía a la Anya de sus recuerdos, la niña fuerte y decidida que siempre había sido. Y los banquetes, los banquetes. Anya ya no se escondía para disfrutar de su amor por la comida. En la mesa de la mansión Volkov, ahora se sentaba con apetito, devorando los platillos con una alegría contagiosa. Alexander, al principio sorprendido, pronto encontró divertido y entrañable su voracidad. Una noche, mientras ella devoraba un plato de pelmeni con entusiasmo, él sonrió. «Supongo que la dama delicada no se habría atrevido con los segundos y terceros platos», bromeó, y ella le lanzó un trozo de pan con una carcajada. Lena, por supuesto, fue la primera en celebrar la libertad de su amiga. «Sabía que no podrías fingir para siempre, dama del puño de hierro», exclamó, abrazándola con fuerza un día en el dojo. Ahora, a comer jabalí asado en la mesa principal de los Volkov, como la reina que eres. La vida en la mansión Volkov se transformó. Las lecciones de etiqueta de Madame Dubois fueron reemplazadas por sesiones de entrenamiento en el jardín, donde Anya le enseñaba a Alexander algunos movimientos básicos de Kung Fu. Sus risas llenaban los pasillos, y la frialdad de la mansión se dio paso a una calidez hogareña. Alexander, por su parte, encontró en Anya una fuente inagotable de alegría y autenticidad. La soledad que lo había acompañado durante años se disipó ante la presencia vibrante de su esposa. Su amor, forjado en el engaño y redescubierto en la verdad, era más fuerte por las pruebas que había superado. Era un amor que celebraba la fuerza, la pasión y la autenticidad, un amor que había encontrado su camino a través del tiempo y el olvido. Y con la promesa de una vida juntos, llena de risas, de entrenamientos compartidos, de sueños por construir y, por supuesto, de muchos banquetes, Anya y Alexander se abrazaron al futuro, sabiendo que, finalmente, habían encontrado su verdadero hogar el uno en el otro.